Hola, buenos días. Cuando mencionó que vengo de la tierra de la samba, ya me dio ganas de poner un soundtrack aquí, alguna cosa para dar un poco más de movida. Perdón por mi neologismo en español. Si sale alguna palabra muy rara, me avisan y intento de traducirla. Si no, arrancamos así. Solo necesito de la... Bueno, muchas gracias, del pasador. Tuve la suerte de ser precedida por los compañeros que ya hicieron la mitad del trabajo de las cosas que quería presentar. Así que creo que va a ser muy breve. De verdad se quedó mi naranja, pero es también la idea. ¿Qué me pareció interesante compartir con ustedes? Nosotros desde Garimpo, que es mi pequeña empresa, ya trabajamos con 30 países, casi 200 ciudades. Y vemos un montón de cosas súper interesantes, desde investigaciones, algunas hacemos, otras seguimos, y trabajos también con público, privado. Entonces, lo que quise traer acá fueron algunas fuerzas, algunas tendencias que me parece interesante que tengamos en cuenta para prepararnos para adelante, que es mucho de lo que también Iván y Ernesto hace un rato mencionaron. Entonces, ¿qué me gustaría que tuviéramos en cuenta? La primera cosa que me saltó es que de verdad la economía no es más como solía ser. En verdad, nada del futuro es como solía ser, ¿no? El futuro no es más como solía ser. Y eso lo vemos acá, si se lee más o menos bien. Yo voy a recurrir al oftalmólogo de que mencionaba Ernesto, pero de una forma más literal. Pues las cosas que verán aquí son de verdad casi para adivinar y por el contexto, y no necesariamente para leer. Pero si tomamos las marcas globales más valiosas del mundo en el 2016, vemos que todas ellas son muy vinculadas a lo que sería tecnología, que están acá Microsoft, Google, Apple, Toyota, todas las otras, o están muy vinculadas también a lo que serían las narrativas, los cuentos, las historias, las cosas que nos cuentan, desde muchas veces también productos culturales y que compramos. Ernesto mencionaba hace poco el audiovisual, las cosas que compramos desde otros países, y tengo un compañero muy querido de audiovisual que repite una cosa, me parece que muy de la gente de audiovisual, que cuando nos miramos en una pantalla lo que vemos de verdad es como si fuera un espejo, y si vemos la imagen del otro, nos creemos del otro y importamos entonces todo lo que nos parece que somos nosotros, y en verdad no lo somos. Si esto es tan potente desde el punto de vista de crear narrativas que no necesariamente nos gustan, ¿cómo podemos aprovechar cada vez más para crear narrativas que sean cosas que tengan que ver con nosotros y que impulsionen todo lo que serían nuestros productos y servicios culturales? Y ahí vemos el poder de las narrativas como Coca-Cola, como Nike, como Disney, como Louis Vuitton, las marcas de lujo, y ahí por adelante. Entonces, es algo de verdad que tenemos de tener en cuenta, el poder de contar historias. Y este año pasó una cosa muy interesante también, este último año, que por primera vez las empresas de tecnología pasaron las empresas tradicionales en términos de capitalización del mercado. Entonces vemos allá en 2016 que las 5 empresas de más grande capitalización del mercado son empresas de tecnología. ¿Cómo podemos aprovechar eso para nosotros, con todo el impacto que la tecnología trae para todos los sectores, incluyendo, claro, el cultural, y para lo personal también? Como los abuelos que van a charlar con los nietos, y muchas veces el nieto dice, pero mi abuelo ni sabe manejar bien un iPhone y tal, y parece un tonto. Y después, cuando creamos otros modos de comunicar las generaciones, vemos cómo se abre todo un portal de otra comprensión del mundo a partir de un rescate de diálogo entre generaciones, para que sigamos en tema de familia, que me parece una cosa muy linda desde las primeras charlas. Segundo punto que hay que tener en cuenta es que los retos tampoco son como solían ser. Y el mundo de verdad se pone ahora con retos mucho más complejos, como nos demuestra esta imagen de la forma económica mundial. Hay un estudio que produce un montón de estudios súper interesantes. Iván mencionó de un programa del futuro del trabajo, voy a hablar de eso también, pero un otro que les recomiendo muy sinceramente que bajen desde internet, que se produce todos los años, se llama Riesgos Globales, Global Risks. Y lo que mapean ellos entonces son los grandes riesgos que pueden poner la sociedad en transformación disruptiva, para el bien, para el mal, y también las tendencias, de modo a ver la probabilidad que esos riesgos pasen. Y ese gráfico entonces ve, como ustedes pueden notar desde acá,
hay 5 colores distintos, cada uno de ellos es como si fueran los sectores. Entonces hay ambiental, económico, social, tecnológico, político y así por adelante. Y lo que vemos, la cosa linda y al mismo tiempo que nos da una agonía muy grande, es que hoy por hoy, si no pensamos fuera de las cajas, si no hacemos todo de modo muy transversal, no tenemos ninguna posibilidad de cambiar un contexto. Porque vemos que, por ejemplo, para que manejemos los dos riesgos más fuertes, que son instabilidad social profunda y migración involuntaria de gran escala, para resolver esos dos, que son dos naranjitas que están allá, hay que hablar de ataques cibernéticos, hay que hablar de cambios climáticos, hay que hablar de todo lo que está en nuestro día a día. Y las cosas están tan encadenaditas que lo lindo de eso también es ver que si movemos alguna de esas cositas, como si fuese un castillo de cartas, todo cambia al mismo tiempo. Entonces a veces nos ponemos también a fines de día pensando, hago un trabajo de hormiguita, pero nuestro trabajo de hormiguita, como dice todo lo que es de fuzzy thinking y de la ciencia, de la física cuántica, hace un impacto interesante también en el conjunto cuando las cosas son tan complejas. De hecho, las cosas ahora son mucho, pero mucho más complejas. Y es lo que también un premio Nobel de Economía dijo, que hay que pensar en las disciplinas transversales, que se llama de contiguas. O sea, yo soy economista, pero también soy urbanista, también manejo con cultura, y seguramente ustedes todos tienen un montón de sombreritos que ponen al mismo tiempo. Cuando yo era niña, siempre se tenía de hablar mucho de especialización, y ahora cada vez más hay que beber de distintas fuentes para poder tener una visión de mundo que sea tan compleja como la que tenemos de manejar. Tercero punto importante, nosotros somos cada vez más numerosos y cada vez más urbanos. Entonces les traigo acá un gráfico que quizás ya hayan visto. Hace unos 10 años uno dijo que el mundo ya era más urbano, se había vuelto más urbano que rural, se acordarán de eso. Y este gráfico nos presenta la magnitud de la velocidad de cambios. En el 1950, que es cuando empieza esa serie histórica, había el doble de población rural frente a población urbana. Hace 10 años las líneas se cruzaron y la proyección es que para el 2050 tengamos 2 veces más gente en las ciudades de distintas tallas que en el campo. ¿Cómo manejamos todo eso? Tanta gente que se mueve a las ciudades, con lo que genera la ciudad, con lo que no se genera en el campo. ¿Qué tipo de campo estamos hablando? Es un campo de producción casi artesanal desde hace siglos, es un campo de agribusiness. O sea, son cambios muy exponenciales que están pasando y que al mismo tiempo traen un montón de oportunidades. El 40% de la población, que hoy por hoy en el mundo debe ser 54% urbana, 40% tiene hasta 24 años. ¿Cómo no pensar en educación? ¿Cómo no pensar en capacitación? ¿Cómo no pensar en el futuro de trabajo con una población tan masivamente joven? Y al mismo tiempo el 12% de la población tiene más de 60 años. Y gracias a Dios ahora la población que es mayor, vive más y vive más con calidad de vida y produciendo. Entonces, ¿cómo aprovechamos también todo ese poder de contar narrativas que los mayores traen en la economía, en la sociedad, en la cultura y en todo eso? Hay distintas miradas sobre eso que son súper pertinentes que discutamos acá. Solo para que tengan en cuenta, hay estudios también, claro, por país, y les traigo de forma muy breve el cruce del X y el Y acá. En Colombia, en 1990, se pensaba que el 68% de la población era urbana. La proyección para el 2050 es de 84% de la población de Colombia. Es uno de los países que más crecen en términos de cambio de población de rural hacia urbana. Crece alrededor del 0.4% al año. Entonces es mucha gente. ¿Y cómo vamos a hacer también para crear ciudades más acogedoras para todo eso y no repetir los problemas que ya venimos repitiendo hace muchos años y tantas décadas en nuestros países? Cuarto punto, que ya me adelantaron los compañeros, el trabajo ni se sabe todavía cómo será. O sea, algunas cosas ya sabemos que están cambiando y otras ni sabemos exactamente cómo serán. Hay un estudio muy interesante también que fue hecho de entre los varios que hay sobre el futuro del trabajo de Banco Mundial, de Economist Intelligence Unit, este es de McKinsey, y todos ellos más o menos convergen a decir que entre 20 y 50 años la mitad de las actividades que una persona desarrolla en sus carreras no existirá más y mitad de lo que entonces existirá todavía no existe.
¿Y cómo nos preparamos para un futuro tan absolutamente incierto, en que no sabemos exactamente qué vamos a hacer? Lo que hacemos, que estamos estudiando, no existirá más, y no son exactamente todas las carreras, porque muchas veces se dice, no, esta carrera no existirá más. Y hay unos que de verdad que bien que se vayan. Cuando llegamos al aeropuerto y vemos los chicos que están ahí, que sacan la maleta del carrito y lo ponen en los carruseles, y con 30 años se van a jubilar porque tienen las espaldas destruidas, o sea, es una cosa tan medieval que se vaya eso como carrera. Pero ¿cómo preparamos a esa gente para un futuro tan incierto en términos laborales? ¿Cómo nos preparamos? Porque nosotros estaremos ahí. Entonces, a partir de eso, tenemos de ver también algunas cosas importantes, que es lo que hace que, según el país, según el mercado, el cambio sea en 20 años y el cambio sea en 50. Y a veces cambiar en 50 años es mucho más peligroso que cambiar en 20. Hay que prepararse para los dos, porque si mantenemos artificialmente protegido un mercado en términos de reglamentación, en términos de oferta de mercado y demanda, etcétera, cuando termine todo eso y la gente de verdad tenga que hacer las cuentas con un mundo que ya no será como es hoy, tendremos mucho más retraso para recuperar. Y si de verdad no empezamos seriamente a trabajar todo eso desde el punto de vista ya de la educación, de la capacitación de la gente, de los niños a los posgrados, la próxima commodity que tendremos a exportar al mundo será necesariamente mano de obra sin calificación, porque mantendremos artificialmente todo eso compuesto, ¿no? Entonces, eso es una cosa súper importante que tenemos de tener en cuenta. Ese es el programa también del Foro Económico Mundial, al que se refería también Iván. Y hay una de las varias conclusiones interesantísimas que llegan a ellos, que dicen que mucho se invierte en tecnología y ni tanto se invierte en personas. Qué interesante, ¿no? Pero si es así, ¿quién es que va a manejar las nuevas tecnologías? ¿Y quién es que va a inventar las tecnologías que vendrán en el futuro? ¿No? Porque si no invertimos en gente, entonces invertir al mismo tiempo en las personas y en las tecnologías es algo necesario para que todo ese cambio sea sostenible también. Bueno, algunos países ya están en eso. Y hay unas cosas interesantes que se acordarán quizás durante las elecciones de Estados Unidos, mientras Trump decía, bueno, todo eso es una tontería, no existe cambio climático, bla, 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 unas de las varias cosas interesantes que dijo. Durante las elecciones en Francia había Macron que decía, no, pero bueno, científicos de Estados Unidos, si no son bien acogidos ahí, no hay problema, vengan acá, les pongo el tapete rojo, porque necesitamos, es una pelea por este talento móvil que es tan importante, porque su talento, su creatividad también añaden diferencial y valor a los productos y servicios. Entonces vemos que esta huida de cerebros es en otra onda ahora, ¿no? Es quien ofrece las condiciones no solo laborales, sino de vida para las personas. Cada vez más las empresas de headhunting, como una de las líderes en el mundo, que es Robert Half, hace un estudio para ver lo que hace con que personas muy talentosas digan, no quiero ese trabajo, aunque me paguen un montón, que tenga una proyección de carrera espectacular, pero no voy a vivir en esa ciudad ni por 2 años. Y no es que sea una ciudad terrible, es que no es una ciudad que me ofrece lo que para mí es importante. No hay oferta cultural, no hay diversidad gastronómica, no hay diversidad de pensamiento. Y muchas veces la gente lo acepta a condición que sea por 2 años para ponerse plata en el bolsillo y después tener más libertad, pero no más de eso. Entonces cada vez más la movida de la ciudad es vista como una condición previa para que los talentos acepten estar ahí. Y eso es una cosa importantísima para nuestras ciudades, tanto para mantener los talentos felices donde están, como para quizás acoger los que no están tan felices de donde están. Algunos casitos interesantes que me pareció importante traer acá para que tengamos una ilustración de todo eso. En Francia, ahora en junio, se inauguró un proyecto que además es privado, de uno de los magnatas que se hicieron millonarios en el mundo digital. Se inauguró Estación F. La Estación F, que además es un edificio patrimonial, la antigua ferroviaria, se está convirtiendo en el campus de startups más grande del mundo, con 1000 startups. Y lo que hacen estos también es muy interesante porque reparten las startups según lo que puede ser estratégico para el país. Una de las cosas más importantes, Francia siempre sigue siendo el número 1 en turismo, pero pierde mucho en términos de competitividad cada año para lo que son los bajos precios, con ofertas interesantísimas de Berlín, de Barcelona, de otras ciudades. Entonces ellos crearon un paquete de startups para el turismo.
Hay otro que es para los refugiados, que muchas veces tienen calificación interesantísima y no tienen con qué trabajar y crean sus startups ahí también, que es un problema importantísimo para nuestros países todos, y en Francia se puede imaginar que también. O sea, ¿cómo se pueden anclar estos programas masivos, privados, con los que serían políticas públicas también, ¿no? Trabajar junto. Bueno, Dubái es siempre un caso muy especial. Dubái de verdad tiene esa propuesta porque saben que el reloj del petróleo y del gas se está terminando, entonces hay que encontrar otra cosa. Y hacen todo lo que es enorme y con mucha prisa, pero muy vueltos a encontrar otras vocaciones que sean sustentables a largo plazo. Pero muchas empresas también están manejando ese tema de modo bastante interesante. Y ahí les traigo también algunos casos rápidos. Para tomar un ejemplo del sector de automóviles, que es BMW. BMW, para que tengan una idea, sobre todo entre Estados Unidos y Europa, porque desafortunadamente en nuestros países en América Latina casi no entran en las estadísticas y estudios de startups en el mundo, BMW lo que hace, BMW, ¿no? Lo que hace es un abanico de proyectos. Entonces tienen uno que es un acelerador de ellos específico, tienen una aceleradora, tienen otro que es un programa de ventures, que a esa altura ya tienen como 10 o 12 aplicativos, desde cómo ubicar más rápidamente dónde aparcar, que están súper activos, hasta dónde recargar tu auto, que es eléctrico. Y son cosas que están funcionando muy, muy bien. Cuando perciben que hay algo que de verdad puede ser impactante, no como auto, sino como servicio de locomoción, que es como la industria más que nada se pone ahora, intentan de ser asociados, de ser dueños también del negocio. Pero también tiene una mirada interesante de una cosa que cada vez más se convierte en fundamental, que es el venture in client. O sea, ¿cómo puedo ser el primer cliente de importancia de esa startup? Porque muchas veces tienen todo preparadito, pero no hay uno que diga, bueno, dale, vamos adelante, vamos juntos porque voy a hacer la prueba de tu concepto. Entonces, esta idea de venture client no es uno que ponga plata, ni que haga mentoría, es alguien que se predisponga al tener nombre fuerte en el mercado, un poco como en los fashion malls, en la primera gran empresa que va y las otras dicen, bueno, perfecto, hay una ancla, yo voy detrás. Es la misma cosa. Entonces, a veces lo que necesitan las startups son estos empujoncitos de grandes empresas que, claro, se benefician también de eso. Y solo para que tengan una idea, podríamos hablar por horas solo de las industrias automovilísticas, para que tengan una idea de cómo ese mercado se está transformando completamente, así como otros, a partir del emprendedurismo digital. Ese es un gráfico que muestra un poco en términos de adquisición, que son las líneas muy, muy finitas, pero igual las líneas rojas, o de inversión, que son las líneas verdes. Y ahí ven varias de las marcas que reconocemos como identidad visual y las distintas startups con las cuales están metidas ahora, ¿no? Esta es un poquito la cara muy sucinta de lo que está pasando eso. Pero varios otros sectores que no necesariamente están vinculados a lo que sería ciudad. Por ejemplo, Samsung tiene un programa que es muy vuelta al futuro. Tiene 3 programas que son complementarios, según el perfil del emprendedor. Porque ni todos son emprendedores y quieren ser el CEO, o ni todos son emprendedores y quieren tener una posición tal. Tienen distintos perfiles también los emprendedores. Entonces tienen programas que son para los que tienen un perfil más de CEO, siendo emprendedores. Otros para que son emprendedores que tienen perfil de emprendedor, pero que van creando y dejando. O sea, no son los que van después seguir con la startup. Y hay el perfil del hacker, que aquel que quiere descubrir las soluciones, encontrar otros modos, pero después también pierde su interés, no se va a quedar como el CEO o como el emprendedor con otro perfil. Y eso es una cosa que muchas veces no contemplamos cuando hablamos de emprendedores, los distintos perfiles dentro del emprendedurismo digital. Pero otras empresas tantas, hay Nestlé, hay muchas otras que se están metiendo en eso. Y para que tengan una otra información que me parece pertinente, y ese es un artículo de New York Times, lo que mencionan ellos es que ahora, ya por estadística, las startups vienen compradas más por empresas no de tecnología que empresas de tecnología. Hay un número más importante de empresas como Nestlé, Unilever, BMW y otras que vienen comprando las startups más que empresas de base tecnológica per se. ¿Y qué jugo sacamos de todo eso entonces? Y ahí hay 2 cositas que quería plantear acá, muy rápidamente. La primera de ellas, que ya adelantó Iván, es invertir en las habilidades del futuro.
Y es como si yo les dijera, bueno, vamos a viajar, de regalo tienen un viaje, pero van a preparar la maleta y no les voy a decir dónde vamos. ¿Y cómo preparamos la maleta? No sabemos que si ponemos ropa para el frío, para el calor, para qué, pero algunas cosas sabemos que vamos a poner en la valija. Vamos a poner una navaja suiza, vamos a poner un GPS, vamos a poner un antibiótico, cosas que independiente de donde estemos vamos a usar, ¿no? Y esas son de verdad las habilidades del futuro, porque como no sabemos exactamente para dónde vamos o qué existirá en el futuro como el futuro del trabajo, cada vez más se hace importante entrenar esas habilidades del futuro, que nos van a servir como herramientas para lo que sea que esté. Y son cosas casi obvias, ¿no? Son cosas menos temáticas y más de habilidades. Entonces, por ejemplo, creatividad. Iván mostró una tablita que es un poco el resumen de esa, pero yo fui apuntando acá también algunas de las habilidades que me parece que son especialmente beneficiadas por las industrias culturales, las artes en general, en especial en el espacio urbano. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de grandes proyectos de catálisis de literatura, de lectura, de edición, bueno, Bogotá es importantísima para ese sector también, podemos ver la importancia de todo eso para lo que sería el raciocinio crítico, para lo que sería la capacidad de tener un raciocinio lineal. Porque cada vez más los chicos, sobre todo, son súper multitask, lo que es fantástico, pero para contarles una historia del inicio al final es un desastre, porque son súper despistados y quieren, bueno, ya se aburren, ya quieren otro. ¿Cómo podemos entrenar eso? Y cómo podemos traer también todo eso a la calle para que la ciudad se convierta, que es mi gran defensa, se convierta en una escuela de las habilidades del futuro? Y no son cosas inimaginables. Es algo que por ejemplo, la alcaldía de Montreal hace años trató de crear una oficina de design, de diseño dentro de la alcaldía con el objetivo específico de hacer con que cada ciudadano pueda tener una mirada hacia el diseño y al no ser diseñadora, hacer cualquier cosa, porque cuando va por la calle va recibiendo un montón de estímulos que le ayudan a entrenar esas habilidades. Cosas como, por ejemplo, visualización. Hoy es terrible, ¿no? Porque si nos falta la batería y no tenemos Waze o Google Maps o lo que sea, a veces no llegamos en casa porque estamos tan desacostumbrados a visualizar las cosas. Y no por menos en Argentina se copió un programa que funciona súper bien en Francia, que es de tener el audiovisual en las escuelas. Porque para escribir un guiñón de audiovisual yo necesito crear una narrativa y yo necesito pensar en abstracto y poner las zapatillas de los personajes que voy a crear. Entonces todo eso va ayudando a la gente a tener otra mirada. ¿Cuál es el impacto económico de todo eso? No mesuramos, no sabemos medir, pero se percibe la importancia vital. Y solo para terminar, antes que tome demasiado tiempo, la otra cosa que me parece que sería súper importante contemplar en los programas de emprendedorismo digital es cómo podemos mover el emprendedorismo hacia innovaciones que sean al mismo tiempo impactantes en los negocios y en las ciudades. Y de hecho en Brasil creamos un proyecto que se llama Open City Lab, cuya propuesta es unir startups que tengan impacto urbano positivo con grandes empresas, porque sabemos el impacto de las startups para las empresas y también para las ciudades. Algunos ejemplos muy rápidos. Ese es un proyecto que viene de Brasil, en que a las 2 de la mañana tengo dolor de panza y en vez de ir al hospital o qué sé yo, entro en el aplicativo y ubico, como si fuese un poco el Uber, pero más calificado, ubico los doctores que están en las cercanías y que están dispuestos a las 2 de la mañana a venir en casa a ver si estoy bien o si necesito ir al hospital, ¿no? Entonces el impacto que eso tiene también en salud pública puede ser importante. Bueno, Agrupa, creo que conocen desde acá, que trabaja más que nada como agrupamientos de personas que antes, al vivir en barrios más periféricos, pagaban mucho más para tener en sus pequeños mercados las mercancías de los grandes supermercados, y al comprar colectivamente, gracias también a los aplicativos, pueden tener precios más bajos y repasarlos también a sus clientes. Algramo es uno en Chile que también es muy interesante, que fue desarrollado también para los pequeños mercados, en especial de las zonas periféricas de la ciudad, en que podemos ir y comprar como recargas de detergente, de frijoles, de lo que sea, y no pagar el precio del empaque, como nuestros abuelos hacían. Es un tema al mismo tiempo económico y de sustentabilidad. O como esta de Glowy en Francia, que muy movidos por lo que serían los acuerdos climáticos que fueron celebrados en París, se definió que las vitrinas de los establecimientos comerciales de París no podrían estar encendidos más de 1 hora después de su cierre, por una cuestión de consumo energético. Y hay un grupo de universitarios dijo, bueno, bárbaro, fantástico, pero es una paradoja, porque es la ciudad a luz apagada.
¿Qué vamos a hacer? Y ahí, bueno, para resumir una larga historia, lograron aislar la bacteria responsable por la bioluminescencia de los calamares de gran profundidad y lo transformaron en un verniz que puede ser aplicado en vitrinas, en monumentos, en mobiliario público, en muebles públicos, lo que sea, y que no es patógeno, claro, y dura hasta 3-4 horas. Qué cosa interesantísima, ¿no? O sea, la solución está ahí, pero hay que buscarla en otro modo. Y para terminar, esta de India, con todos los problemas que India tiene, uno más que se empieza a sumar es que la gente cada vez más come fuera de casa, pero nos lleva sus talleres, sus cubiertos, utiliza cubiertos de plástica. Entonces pueden imaginar un país de más de 1 billón de personas, a fines del día, ¿cuántos cerros de cubiertos de plásticas producimos? Y este señor, un loco maravilloso, hace muchos años venía diciendo eso es absurdo, ahora finalmente la gente vio que sí es un absurdo, y él inventó una planta piloto en la que produce cucharas comestibles. Entonces uno come y después come la cuchara, que además tiene varios sabores y cuesta lo mismo que una cuchara de plástica. Entonces vean cómo al mismo tiempo podemos tener un impacto enorme en la ciudad por disminución del residuo sólido, por apoyar de algún modo la reducción de la desnutrición, y también para las empresas como me imagino una Nestlé con eso lo que podría hacer, ¿no? Bueno, es mucho lo que les quería pasar. Hay muchas más informaciones, muchas de ellas descargables desde internet. Si les interesan los temas, esa es la página web de nuestra empresa. También está en 5 idiomas, también está en español. Y hay muchos libros para descarga gratuita, uno de ellos incluso que se llama Ciudades Creativas Perspectivas, que tiene ya casi 10 años, en el que sumamos varios amigos, siempre voluntariamente de nuestra parte de ellos, para organizar una primera sistematización del concepto de ciudades creativas con varios participantes. Y Ernesto también fue uno de los participantes en este estudio. Entonces hay un montón de cosas allá si quieren después descargar videos, ese proyecto de Open City Lab, muchas cosas piolas. Bueno, es eso. Muchas gracias.